Buenos días. Vamos a dar unos minutitos más para que se conecten sus compañeros. Buenos días, chicos. Vamos abriendo cámaras y conectándonos a la clase. Caro, cámara abierta. Angélica, Salvador, Hugo. Cámara abierta, por favor. Gracias.
Pero déjenme cambio a la computadora. Ok. Ahorita regreso. ¿Cómo les fue esta semana? Bien, muy tranquila. Muy tranquila. Ay, qué bueno, ya era hora. Sí. Ay, me he estado corriendo mucho. ¿Cómo les fue con el video? ¿Qué podemos decir entonces a partir de la clase anterior? Desde tus palabras, desde lo que analizaste, pudiste ver en el video. ¿Qué es entonces el marco teórico? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Qué es un marco teórico? Alfredo. Es una comparación de teorías que ya existen Ok. con tu investigación. O sea, teorías que ya, por ejemplo, ya ve que yo le dije que mi tema sería deserción escolar, factores que influyen en deserción escolar en alumnos de secundaria. Entonces, pues yo pienso, pues, sacar teorías, así, información de la página oficial de la SEP, como teorías que ya están así bien definidas, ¿no? Bueno, eso sería como el marco teórico, para comparar tu investigación con las teorías que ya alguien más investigó. Ok. Muy bien. Pues ya, ¿qué nos puedes decir que es el marco teórico? Bueno, yo lo comprendo como una compilación ya de información ya realizada, bueno, investigaciones ya realizadas, que nos ayudan a tener más o menos una idea del tema. Richard, ¿ese no sería el estado del arte? No lo escucho bien, maestra. Que si ese no sería el estado del arte. Bueno, también podría, bueno, es que yo lo entiendo así, el marco teórico, pero sí, también podría ser. Sí, solo me gustaría que no se generara confusión el estado del arte con el marco teórico. El estado del arte son las investigaciones inmediatas que nos ayudan a entender el punto en el que está la investigación. ¿Sí, sí identificamos esa diferencia, chicos? ¿Cómo ves, Richard? ¿Sí lo tienes como muy claro? Sí, tal vez, pero bueno, tal vez no me supe dar como a explicar, pero sí, sí, ¿Sí? Lo sí. importante es que tengas clara la diferencia, ¿vale? Que a la hora de redactar no vayas a confundir uno con el otro y se vaya a hacer ahí como quede tu trabajo y no quede bien solventado, ¿no? Esto es una parte que me interesaría. Angélica, ¿qué entiendes tú por marco teórico? Pues aparte de lo que ya comentaron mis compañeros, pues creo que ya es también tener en cuenta bien las variables de nuestro problema para poder identificar cuál es la información que en este caso son los autores, te sirve más agregar a tu investigación. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo diferente a esto? ¿O todos vamos sobre la misma línea? Cámaras abiertas, por favor. Cámaras abiertas. Esto debería de tener una función donde yo pudiera abrir sus cámaras. Pero no la tiene. Solo puedo manipular sus micrófonos. Maestra, me pidió Miguel que le comentara que va a conectarse tarde porque apenas salió del trabajo. Ok, Miguel. Muy Miguel bien. García. Ok. Entonces, les decía, es como muy importante esta parte de la diferencia entre el marco teórico y el estado del arte.
El estado del arte te sirve para, o estado del conocimiento o antecedentes, te sirve para identificar dónde está situada tu investigación. Si nadie la ha investigado, si apenas se está investigando, si es un tema medianamente tratado o es un tema que ya se habló mucho, que se ha tratado mucho. Independientemente del punto donde se encuentra tu investigación, siempre es posible encontrar una variable que no se ha tratado. Porque como ya fueron viendo en el contacto con los temas, pues tú tienes una idea de investigación, pero esta, conforme vas viendo, va pasando el tiempo, esta puede ir creciendo, ¿no? Se puede ir modificando. Porque siempre investigamos sobre los seres humanos. Y los seres humanos todo el tiempo estamos en movimiento. Eso nos da la posibilidad de que las investigaciones no terminen, ¿no? Hablemos un poquito, pongamos como de ejemplo qué pasó con estas teorías, como la teoría de Karl Marx. ¿Qué pasó con ella? ¿Ahí murió? ¿Ahí se quedó? ¿O a partir de ella se han hecho estudios y más estudios? ¿Han surgido libros, formas de vida, formas de sociabilizar o de querer controlar a la sociedad, formas de gobierno? Eso nos da el ejemplo de cómo todas nuestras investigaciones tienen la posibilidad de irse modificando, ir creciendo y cada día hay algo nuevo que investigar. Aunque ya tu investigación tenga como mucho tiempo. Si entran a los repositorios de CONACYT, van a encontrar que hay investigaciones de carácter histórico que tienen que ver con las formas de gobierno de los países, las conquistas, la forma de pensar, pero son investigaciones que tienen muchísimos años y llega un nuevo, otro estudiante y viene la posibilidad de ampliar estas investigaciones. A ver, permítanme porque tenemos compañeros que creo que se metieron al Meet y están esperando que les dé entrada. Sí, es un Soy yo. Okay. Muy bien. Entonces, decíamos que voy a compartir pantalla. Veíamos la clase pasada que el marco teórico tiene la intención de dar este respaldo a la investigación. Y dentro de lo importante del marco teórico es que te ayuda todavía a delimitar más la investigación. Comentábamos con esto, tú empiezas con un tema muy grande, pero a partir de que vas avanzando en tu investigación, lo vas delimitando más cada vez. El marco teórico te ayuda también a eso. Vamos a usar de ejemplo la investigación de Alfredo. Dice Alfredo, bueno, vamos a ver las diferentes teorías. ¿Qué teoría tendría que ver Alfredo de acuerdo a la estructura del marco teórico? Si el marco teórico es una estructura que parte de lo general y se va dividiendo para llegar a lo particular,
Pues entonces tendríamos que ver qué teóricos son los que hablan sobre las características de su investigación. Entonces empezamos, analizamos un poco el contexto, los antecedentes, y vemos que cuando vamos a hablar, por ejemplo, de esta característica de la deserción escolar, pues tendremos que situar la deserción escolar para que nuestra investigación sea más efectiva. Y dependiendo de los tiempos que tenemos, que en este caso es muy poca, entonces tendríamos que delimitar, ¿no? Vamos, deserción escolar, ¿en qué área? Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría o doctorado. O posgrado. ¿Qué área? ¿Qué grado? Pues secundaria. ¿Ok? En secundaria, ¿qué es entonces lo primero que tendríamos que saber? ¿Quiénes van a la secundaria? ¿Quiénes son los chicos que van a la secundaria? ¿En qué, me refiero a quiénes, en qué momento, en qué época de la vida se encuentran? ¿Vale? Entonces delimitamos en secundaria, entonces hablamos de chicos que van de los 12 a los 15 años. Ese es el rango más o menos en lo que estos chicos van a secundaria. ¿Qué características presentan los chicos que van a secundaria? Y tendríamos que hablar de la personalidad de los jóvenes que van a secundaria. En este esquema no le hagas como mucho caso a los autores, porque esos tendrás que definirlos tú. Pero sí tendríamos que entrar a la parte de psicología, donde nos habla la psicología de las características de estas personalidades. ¿Cómo son los chicos de secundaria? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué características presenta su desarrollo emocional, su desarrollo social, su desarrollo intelectual? ¿Cómo está? ¿En qué grado de madurez debería de estar su cerebro? ¿Cuáles son como todos sus intereses? ¿No? Y entonces, a partir de ahí, bueno, entramos a los teóricos del desarrollo de la personalidad. Entonces, tú tomarías psicología y donde aquí dice modelo humanista existencial, tú lo que harías es poner a los teóricos del desarrollo humano. ¿Vale? ¿Y quiénes son los teóricos del desarrollo humano? Pues uno de los más nombrados es Juan Delván, que él ha hecho mucho o ha escrito muchos libros acerca del desarrollo humano y nos habla de las características de los seres humanos. Pero no te vas a botar todo el libro porque además son unos libros, ¿verdad? Entonces tú vas a ir específicamente a buscar en cada una de las partes de este libro donde habla del desarrollo de los chicos a partir de los 12 a los 15 años. Y vas a ver, también puedes ver en la psicología sistémica, puedes ver la estructura familiar, cómo están estructuradas las familias y cómo se maneja una familia funcional o disfuncional cuando hay chicos de estas edades. Y en fin, estas son ideas, no tienes que hacerlo así, pero son ideas de qué es lo que te podría servir para ver estas variables de la deserción escolar. También podrías usar la pedagogía porque estás hablando de las escuelas. Entonces entraríamos a la pedagogía y entraríamos a ver cuál es el paradigma que ahorita está dentro de la escuela que tú vas a investigar. Para dar con el paradigma psicopedagógico, tenemos que ver el modelo educativo que está funcionando en esta secundaria. ¿Tenemos idea del modelo educativo? ¿Sabes si es por competencias, humanista, constructivista, tradicional, funcional? ¿Sabes cuál es, Alfredo?
No, Cuando bueno, dicen los maestros, yo enseño a través de competencias. Ah, es un paradigma de competencias. Ah, no, nosotros somos muy constructivistas porque, a ver, dime, Alfredo. bueno, es que yo delimité mi investigación a alumnos de secundaria de aquí de mi pueblo. Entonces, en la secundaria de aquí, pues dan clase por, la secundaria, la escuela. Ok, Se llama división. ok. Entonces, eso es como, eso está muy bien, muy delimitado. ¿No? Ya sabemos que a través de telesecundaria, ¿cuál es el modelo que sigue la telesecundaria? Constructivista. Porque el constructivista nos da la posibilidad de que el alumno va construyendo sobre un andamiaje previo. Es decir, sobre los conocimientos que ellos traían de primaria, una vez que entran a la telesecundaria y empiezan el análisis de los contenidos, se dan cuenta que estos están basados en lo que aprendieron en secundaria. Entonces tuvieron que seguir un andamiaje. No es que los demás no es que las demás escuelas no lo hagan así. De hecho, en México el modelo es constructivista, ¿sabes? Para todos es constructivista. Si hicieran la investigación de una secundaria particular, ahí sí tendríamos problemas, porque las particulares tienen como la libertad de escoger sí constructivista, porque como lo estipula el modelo educativo federal y me tengo que adaptar a él, pero además yo voy a seguir el modelo de Freire, voy a seguir el modelo de Oxford, y entonces toman otros modelos de otras universidades, escuelas y particulares y los aplican a este grado. Aquí no, aquí la telesecundaria es un sistema federal ya establecido. Entonces vas a entrar a lo que es modelo educativo y la normatividad de los modelos educativos en México, pero la actual, ¿vale? Esto que llamamos reforma educativa, que está como en esta época de gobierno, con estas características de los gobernantes que tenemos ahorita, nuestro modelo educativo está muy champurreado, no ha quedado definido y lamentablemente a veces tiene que ver más con los egos de los que tienen el poder que la realidad del país. Pero hay que analizarlo, Alfredo, hay que definir cuál es el modelo educativo que tiene ahorita la federación y sobre ese, bueno, efectivamente, como dijiste, tu modelo educativo directamente sobre la SEP es el que tiene la información de dónde va a partir tu modelo educativo y de dónde nace tu investigación acerca de lo que está pasando. Si quieres, puedes hacer un poquito de historia de cómo se han dado los modelos educativos. También lo encuentras ahí en la página de la SEP. También te da la historia de cómo han ido cambiando nuestros modelos educativos. Aunque cambien de nombre, Alfredo, en la realidad los modelos educativos en México no han tenido como cambios sustanciales hasta que se dio el periodo de gobierno de Vicente Fox. Ahí hubo un cambio radical a lo que era la educación y de ahí se desprendió la universidad como la conocen ustedes. La universidad antes de ustedes, o la universidad antes de Fox y la universidad después de Fox. O los modelos educativos antes y después de Fox. Antes de Fox teníamos un modelo meramente tradicional que venía siguiendo como el mismo desarrollo. Cuando entra Fox y empieza a tener este diálogo con el Banco Internacional, esta parte es como muy interesante con la educación, porque cuando los gobiernos le piden fondos al Banco Internacional, el Banco Internacional, dentro de las garantías, están los modelos educativos, las formas de gobernanza en los diferentes grados de las escuelas. Entonces ahí viene un cambio importante y
surgen lo que conocemos ahora como las universidades tecnológicas y la rapidez de la formación universitaria como la que ustedes tienen. Eso no existía, no era un parámetro. Las universidades se llevaban por semestre y cada carrera eran de 4 años, 3 años y medio, 4 años. Cuando viene este nuevo paradigma con Vicente Fox y con lo que es la educación a nivel internacional, y entra de lleno a México los proyectos, el proyecto denominado Tuning, que es de la UNESCO, y empieza a trabajarse este modelo con una formación mucho más rápida. Y está sustentada en el modelo de aprendizaje por competencias, donde dice que los jóvenes deben de desarrollar las competencias que adquirieron durante su formación elemental, básica, básica media y media superior. De todas esas competencias que ustedes adquirieron en estos niveles, en la universidad ya nada más vienen a desarrollarlas, ya las traes, nosotros no te damos competencias, nosotros lo que hacemos es que tomamos la base de las competencias que ya traes y las tenemos que potencializar, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que está pasando con la educación en México y eso es lo que eso es lo que necesitas encontrar, Alfredo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo se ha adaptado? Pero sobre todo, ahorita, ¿cómo se está adaptando? ¿Cómo se están adaptando estos chicos entre la pandemia y la deserción? Tenemos reportes de deserción muy altos a partir de la pandemia, porque no se cuentan con las tecnologías para continuar estudiando, porque la gente se quedó sin trabajo, porque hay gente que si no se quedó sin trabajo, pues trabaja medio tiempo, esto impacta a la economía y hay que recortar gastos, como lo viene haciendo, ¿no? Hay que ajustar gastos toda la vida. Y bueno, en México una característica de las familias es que cuando se habla de recortar gastos, el primer gasto que se recorta es la educación. Y también estaría interesante ver este punto. Si tú quieres, yo solo te estoy dando un parámetro, una visión de lo que está pasando con la educación en México y tú eliges de toda esa gama de información cuál es la que sí aporta para tu investigación. Entonces, en vez de poner universidad, pones educación media y si ves aquí donde dice universidad, educación media, están las políticas educativas. Cada nivel tiene sus propias políticas educativas y se desprenden también del modelo educativo federal. Como estamos hablando de una escuela federal, pues directamente de ahí. Las reformas educativas sí tiene que ver, el modelo educativo nacional o federal sí tiene que ver con la UNESCO, porque no es como que, yo México, a mí no me interesa la UNESCO. Yo como presidente podría decir eso, pero de eso a que sea una realidad, pues no, hay políticas que ya están dadas y no es como que, yo decido que la UNESCO no me interesa. No, o sea, tú como país y como parte del planeta tenemos un deber y tenemos un compromiso con la UNESCO y todas nuestras reformas educativas van ligadas con lo que está pasando en el planeta. Además, sería muy injusto darle una educación a nuestros jóvenes que no les va a servir más que para vivir en México. Nosotros no sabemos ni podemos asegurar si estos chicos, si alguno de ellos no tiene la oportunidad de salir del país por la razón que sea y que pueda defender sus conocimientos y pueda defenderse donde quiera. Esa es la tirada de UNESCO con el modelo educativo por competencias basado en el pensamiento complejo
y en América Latina específicamente en la socioformación. Y la socioformación, cuando estuvo el presidente anterior, el modelo educativo era continuidad del modelo que había empezado Vicente Fox, pero de repente en la información que nos dan los museos, ¿no? Vicente Fox empieza un modelo educativo que periódicamente o secuencialmente va madurando y estaba planeado para que al momento del tiempo de la presidencia de Enrique Peña Nieto, ese modelo alcanzara la madurez y es el modelo internacional. Pero tú no puedes llegar a ningún lado y decir, ah, aquí está el modelo y plantarlo, ¿vale? Lleva una secuencia. Y aunque de repente se critica mucho, porque pues, como que la gente a veces sí lee, pero no lee las cuestiones que debería, ¿no? Y las critica, si la gente estudiara el modelo educativo y cómo se estaba planteando, se hubiera dado cuenta que era un modelo secuencial que alcanzaría su mejor momento en la presidencia de Enrique Peña Nieto. De ahí, el modelo que estaba a través de competencias con la socioformación, un modelo meramente suramericano o centroamericano, adaptado a la mentalidad del mexicano y de México hacia abajo, Sudamérica, y llevaba como una secuencia importante. Entra este nuevo gobierno y plantea como quitar todo ese tiempo de trabajo y regresar a una educación tradicional que pues, es como complicado, ¿no? ¿Cómo le quitas a los jóvenes esta parte? ¿Qué es lo importante de ese punto, Alfredo? Que al que le impacta los cambios del modelo educativo es a los jóvenes, es a los que están estudiando. Yo no te puedo asegurar que el mal manejo de las reformas educativas no sea una variable importante para la deserción. Yo, a partir de mi investigación sobre modelos educativos y la gobernanza universitaria, yo apostaría que parte de la deserción tiene que ver con la discontinuidad de los modelos educativos y la frustración de los jóvenes cuando les dices, no entiendo, ¿de qué me están hablando? Porque no hay una continuidad en la educación. El tiempo se nos acabó. Por favor, tomen de foto, captura de pantalla a este esquema y traten de ir aterrizando en el corte, vayan aterrizando su investigación. En la primera llave, pues en bases teóricas, que son las ciencias que tú vas a analizar para poder darle solvencia a tu marco teórico. ¿Vale? Ya vimos que, tomando de ejemplo la de Alfredo, puede usar psicología, pedagogía, reforma educativa en México y vamos a hablar de gobernanza educativa, pero solamente a nivel secundaria. Y a nivel secundaria, telesecundaria, porque esa es una característica muy específica. No es lo mismo la secundaria federal o la secundaria general dentro aquí de la ciudad y cómo se mueven a una población específica con características específicas y su telesecundaria. ¿Ok? ¿Duda? Antes de que me corte. ¿Ninguna? Ok, entonces capturen pantalla y se ponen a tratar de aterrizar. Por lo menos tenemos que llegar hoy a las ciencias. Ya de las ciencias vemos qué modelos, qué paradigmas y cómo la vamos estructurando. Pero ahorita las ciencias. Y lo vas a sacar de tu cuadro de congruencia. Analiza tu cuadro de congruencia y trata de empezar a armar este sketch. ¿Ya puedo dejar de compartir?
Y ya, maestra. Ok. Hola a todos los que no había saludado y no los podía ver porque estaba compartiendo pantalla. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos. Igual, maestra. Muchas gracias. ¿Dudas sobre el esquema? ¿No? ¿Alguna pregunta sobre alguien que dice, bueno, yo tengo tal, digo, nos va a cortar, pero no me alcancemos a verlo. Que diga, bueno, yo tengo este título y no tengo como muy claro qué disciplina. ¿No? Bueno, entonces, 2 minutos. 2 minutos y medio. Maestra, Dígame. yo sí tengo duda de cuál sería mi disciplina. Ok, ¿qué dice tu título, Vanessa? El tema es manufactura esbelta. ¿Sí? Ok, El inicial era las mudas, el desperdicio, pero conforme hemos ido avanzando, lo cambié a manufactura esbelta. ok. Entonces, es un tema manufactura, es un tema que nace de la disciplina de la administración. Ujú. Y de ahí se desprende Lean Manufacturing. Vamos a ver las características. Tendríamos que entender las características de Lean Manufacturing y vamos a entrar a producción. ¿Ingeniería Sí. también, maestra? Ujú. Sí, sí. Ingeniería va a la par de administración. A final de cuentas, el licenciado en ingeniería tiene mucho que ver de la parte en la disciplina de administración. Entiéndase disciplina no como la carrera, ¿vale? Como la ciencia que abarca esta parte de ingeniería, reingeniería, arquitectura de procesos de producción, calidad, gestión de calidad, control de calidad, son temas diferentes. Lean Manufacturing tiene que ver con control de calidad, no con gestión de calidad, control de calidad, ¿vale? Ahí luego es que se me pierden mucho los ingenieros industriales cuando les hablan de gestión de calidad y me la confunden con control de calidad. Ahí aprender a separar bien, Vanessa. ¿Cuál es tu disciplina principal, Vanessa? Administración. Ingeniería de procesos. Control de calidad. Sí, maestra. ¿Ok? Sí, Muy bien. gracias. Específicamente, ¿dónde vas a investigar? En la industria, maestra, bueno, en específico en la que me encuentro. Perfecto. Eso ya nos da un rango muy establecido y muy factible.